Bueno, de nuevo, muchas gracias. Bueno, voy a presentar esta ponencia que se llama El paisaje cinematográfico de la Ciudad de México. Y bueno, la ponencia se deriva de mi tesis de doctorado, aunque no voy a presentar como tal la tesis. O sea, el objetivo de la ponencia es mostrar algunos materiales, algunos mapas que se fueron sacando en torno a las películas que se analizaron, que ahorita veremos cuáles fueron. Mostrar también un poco estos contrastes que se van dando entre el paisaje cinematográfico y el paisaje urbano real, por decirlo así. Y también un poco, pues ir contando un poco esta experiencia del trabajo que se va haciendo de la ciudad o sobre la ciudad a partir un poco del cine, ¿no? De las películas. Bueno, también tengo que aclarar, la presentación la trabajo en Prezi, justo para ir jugando un poco con esta cuestión de los mapas y de los lugares donde acontece la película. No sé si se vaya a perder un poco como el movimiento, esperemos que no, pero bueno, igual también a lo mejor jugaré un poco con el zoom cuando suceda. Y bueno, voy a empezar como mencionando este concepto, lo voy a mencionar muy brevemente, no tanto desde la cuestión más teórica, sino sobre todo lo que me interesa ahorita es destacar este concepto que en realidad viene de muchas disciplinas, como la geografía, como la antropología, y entender el concepto de paisaje mucho en este sentido de la construcción social de la mirada, es decir, de cómo aprendemos a ver un determinado territorio, ¿no? Y además es un concepto que se me hace muy interesante porque es justo cómo aprendemos a mirar, a ver y a valorar un territorio o un espacio determinado, ¿no? Esto puede ser, obviamente, que aprendemos a ver este territorio desde diferentes grupos, por ejemplo, desde la familia. Yo creo que desde que somos niños y estamos escuchando un poco las anécdotas que se cuentan en la familia, desde ahí yo creo que ya vamos empezando a aprender a mirar el territorio de una determinada manera. Y conforme vamos creciendo, pues podemos pensar un poco en estos grupos a los que nos vamos integrando, grupos de amigos, compañeros de la escuela, posteriormente de la universidad, del trabajo, etcétera, ¿no? Todas estas interacciones que se van dando en el día a día, pues nos enseñan un poco a ver y a valorar el territorio, ¿no? A comprenderlo incluso, ¿no? Esto también conlleva una problemática en relación con el paisaje, que sería que desde el paisaje se visibilizan y se invisibilizan ciertos espacios, ciertos lugares, ciertos actores, ciertas prácticas. Y, bueno, perdón, antes estaba mencionando un poco que aprendemos a ver desde estos grupos, pero también habría que añadir a estos grupos o a estas interacciones cotidianas otras instancias, ¿no? También aprendemos a ver un poco el territorio desde, por ejemplo, desde la publicidad, desde la literatura, desde el cine, ¿no? Que es el caso. Y en el caso del cine, creo que es bien interesante, y aquí voy a retomar un poco una idea del libro de Edgar Morin, de El cine o el hombre imaginario, que es esta idea de que el cine no solamente construye discursos, sino también genera, siempre en relación con el espectador, genera una serie de participaciones afectivas. En el caso de la ciudad o en el caso del paisaje, podemos entender que lo que hace el cine o la capacidad que tiene el cine es la de resignificar ciertos lugares, de dotar de significados, de cargar de sentido, de cargar también de ciertas emociones, por ejemplo, a ciertos lugares de la ciudad, ¿no? Y aquí hay que entender, habría que entender también un poco que la ciudad la estamos entendiendo no solamente como un espacio físico, sino sobre todo como un espacio de relaciones, o sea, como un espacio donde conviven, donde dialogan, donde se confrontan diferentes personas, diferentes habitantes y también diferentes grupos, ¿no? Y desde ahí yo creo que esta es un poco la importancia del cine y este concepto de paisaje, ¿no?
pasamos... Bueno, entonces lo que voy a hacer, o lo que os voy a presentar, es los mapas de algunas locaciones de las películas, la forma en que se fue representando cinematográficamente el espacio y estos contrastes que se van generando entre el paisaje cinematográfico y el paisaje urbano real, por así decirlo. Y también me interesa un poco pues, ir contando justo esta experiencia, ¿no? De ir encontrando estas locaciones, de ir viendo un poco cómo es esta comparación entre el paisaje urbano y el paisaje cinematográfico. Esto, aquí voy a hacer un poco de zoom. Bueno, esto lo voy a hacer a partir de estas tres películas, Güeros, Te prometo anarquía, y Bau, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, del año 2014, Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón, del año 2015, y Bau, de Alejandro Gerber, del año 2010. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la película de Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, que es una película del 2014 y que trata sobre dos hermanos que se llaman El Sombras y Tomás. El Sombras en realidad se llama Federico, pero todo el mundo le llama El Sombras, ¿no? Y Tomás es un chico de unos 15 años que vive en Veracruz, pero que después de un incidente su madre ya no lo aguanta y lo manda a vivir con su hermano, El Sombras, que es un universitario de la UNAM, que está acabando ya la carrera porque está haciendo la tesis. Entonces, Tomás llega y prácticamente se encuentra con su hermano que no sale de casa, ¿no? Es una road movie, y esto es en palabras del director, es una de Alonso Cruz Palacios, es una road movie que transcurre alrededor de la ciudad. Esto es como bien interesante porque generalmente las road movies son un viaje, sí, son un viaje físico, pero también siempre o casi siempre son un viaje o una transformación interna, un viaje interno también. Entonces aquí es bien interesante que ese viaje interno se da alrededor de la ciudad, ¿no? Y eso obviamente le genera una serie de significados a los espacios urbanos que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí yéndonos a donde empieza el viaje de estos dos hermanos, junto con Santos, que es amigo, es el roomie del Sombras, y posteriormente se unirá Ana, ¿no? Entonces el viaje comienza en Copilco. Ahorita vamos a ir hacia Copilco, que es ahí en la alcaldía Coyoacán, en la parte baja del mapa. Espero que se vea como el movimiento hacia donde nos dirigimos. Es ahí, ¿no? Esta es la unidad latinoamericana. Esta unidad habitacional está prácticamente saliendo del Metro Copilco. Bueno, el Metro Copilco, todo lo que es Copilco, pues es una zona obviamente es una zona de estudiantes. Al lado ya está la UNAM. Está lleno como de tiendas de libros, algún que otro bar, fotocopiadoras, lugares para imprimir tesis, todo un poco la dinámica que gira en torno a una universidad. Sin embargo, en la película, lo que va a hacer este espacio, o cómo se va a representar este espacio, es a partir de esta unidad, de la unidad habitacional, y en concreto en la unidad habitacional lo que se va a enfatizar es justo estos edificios así enormes, ¿no? O sea, donde vive muchísima gente, pero, curiosamente, si vemos un poco el espacio, es un espacio vacío. O sea, al que estamos viendo ahí es el personaje de Tomás, ¿no? Realmente los espacios que nos ofrece la película son espacios prácticamente vacíos de actores, vacíos de prácticas, y esto tiene que ver mucho, o se complementa mucho, dentro de la historia con el significado que se le está asignando a este espacio, ¿no? Este espacio dentro de la historia tiene que ver con un espacio que se asociaría a estos sentimientos un poco de ansiedad, de aislamiento, de ansiedad un poco, está representado en los ataques de pánico del propio Sombra, aislamiento. Pues son dos personajes que viven un poco encerrados en el departamento y un poco sin contacto con el afuera, ¿no? O sea, con la ciudad. Y esto va a cambiar ahorita con la llegada de Tomás. Entonces, pero bueno, lo que me interesa básicamente es que se vea un poco cómo se está manejando este espacio, ¿no? Y cómo se le está significando dentro de la historia. Ahorita vamos hacia la zona poniente, que es ahí a la izquierda del mapa. Vamos a ir justo a la frontera entre la alcaldía Coajimalpa y la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, bueno, vamos a ir
que es al primer lugar al que se dirigen a un hospital para atender un poco los problemas del ataque de ansiedad que está teniendo el Sombras. Y entonces lo que vamos a ver ahí es Santa Fe. Santa Fe es la avenida Javier Barros, creo, Barrios, no sé, bueno, ahorita no me acuerdo bien, pero van por Santa Fe. Y aquí lo curioso es que lo que estamos viendo de Santa Fe lo estamos viendo siempre desde el coche. O sea, aquí, incluso un poco si vemos la imagen, no vemos ningún otro actor o ninguna otra práctica, ¿no? Seguimos viendo todo desde el coche y también es un espacio vacío donde lo que vemos son un poco los edificios. Si escucháramos, por ejemplo, la escena, realmente no escucharíamos ningún sonido de la ciudad. Escucharíamos la radio, que es lo que ellos vienen escuchando, ¿no? Esto va a cambiar, y aparte esto es muy interesante. Ahora se van a trasladar justo a la alcaldía que está al lado, a unos puntos que están al lado, que es la alcaldía Álvaro Obregón y que en concreto es la colonia Jalalpa-Tepito. La colonia Jalalpa-Tepito, en la realidad, está a unos 10 minutos en automóvil, ¿no? En la película, obviamente, esto transcurre en cosa de segundos, básicamente a partir del sonido. Y entonces, bueno, se pierden. Bueno, decía que era bien interesante, porque en la historia estos dos personajes se pierden. Y esto tiene que ver mucho con una cuestión que platicaba el director en una de las entrevistas que le hacían, que quería representar un poco la experiencia de vivir la Ciudad de México, la experiencia de vivir una ciudad que es muy grande, que es muy desconocida para la mayoría de nosotros y en la que es muy fácil perderse, ¿no? Él mencionaba eso, o sea, quería representar justo esa ciudad, que además es una ciudad donde en su interior hay como muchas pequeñas ciudades, ¿no? Incluso son como países que cada uno tiene como su frontera y que vas visitando un poco, ¿no? Entonces también una ciudad de muchos contrastes. Entonces, bueno, en la historia se pierden esta experiencia, un poco que quería dar a entender el director, y llegan aquí a la colonia Jalalpa-Tepito, que, bueno, a nivel de historia, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A nivel de historia, lo que está pasando es, tienen el primer contacto, digamos, con la ciudad. O sea, es el momento en el que se ven obligados a salir un poco como de su dinámica, ¿no? O sea, de ese aislamiento, ¿no? Es a partir de un contacto violento, no en términos físicos, pero sí es un contacto violento, digamos. El que estamos viendo aquí en la imagen hasta la izquierda es un joven de esas colonias que los retiene y les lleva a dar una vuelta y a tomar cerveza un poco contra su voluntad. Y entonces es curioso porque este es el primer momento donde la ciudad, digamos, entra, ¿no? Y esto lo vemos a través de este personaje, pero también, igual si estuviéramos escuchando, empezaríamos a escuchar los ladridos de los perros, las campanadas de las iglesias, ¿no? Las campanas de las iglesias. Es decir, el sonido de la ciudad se está metiendo un poco en la propia historia, ¿no? En el paisaje cinematográfico. Otra cosa bien interesante de cómo está representando aquí el paisaje es justo arriba lo que vemos en Santa Fe. Lo reconocemos por los edificios y abajo pues son estas colonias como la Jalalpa-Tepito, como Pueblo Nuevo, que muchas de estas colonias, o en el caso concreto de Jalalpa-Tepito, por ejemplo, es una colonia de los años 70 que tiene que ver muchísimo con estos procesos de migración del campo a la ciudad y que son colonias de autoconstrucción que surgen en esa época. Ahora bien, aquí nos encontramos en esta calle, es la calle Miguel Hidalgo, en la Jalalpa-Tepito, ¿no? En la historia, esta calle nos va a llevar a este huerto urbano, ¿no? En la realidad, esa calle nos introduce al centro de la colonia, ¿okay? O sea, no lleva a ningún huerto, ¿no? Pero en la historia el huerto es importante porque también es un espacio, primero, que causa sorpresa a los propios personajes, y esto, de nuevo, tiene que ver con una cosa que mencionaba el director. El director mencionaba que quería mostrar esa otra ciudad en México a la que no estemos habituados a pensar, ¿no? Eso por un lado, que quería mostrar también esta ciudad de contrastes y esta ciudad un poco sorpresiva, ¿no? Que es una ciudad donde te puede llevar como sorpresas de manera más o menos rápidas, ¿no? Y esto es un poco el reflejo, ¿no? Este espacio que de repente se encuentra ahí, esa sorpresa de los propios personajes de encontrarse en un lugar que no esperaban llegar,
Y también los sentidos. O sea, aquí igual escucharíamos un poco las pisadas de la tierra mojada, las gotas de agua que caen de las plantas, vemos un poco también cómo están oliendo las flores. O sea, de nuevo, estos sentidos que habían estado como adormecidos o desconectados de la ciudad empiezan a estar como conectados. Bueno, de ahí vamos de regreso, o van de regreso los personajes, hacia la zona sur de la ciudad. Que es justo, bueno, es donde estábamos antes, es Copilco, ¿no? Que es aquí, van otra vez pero esta vez van a CEU, al interior de Ciudad Universitaria, que se encuentra, como dije, prácticamente saliendo de Metro Copilco, que también es donde estaba la unidad habitacional. Y, bueno, Ciudad Universitaria lo van a representar, bueno, aquí a nivel de la historia es el lugar donde se vuelven a encontrar con sus compañeros, con sus amigos, en el caso del Sombras, con Ana, que a partir de ahora será la nueva integrante en este viaje. Y bueno, el paisaje cinematográfico que nos va a ofrecer a partir de la historia es un paisaje que tiene que ver con un imaginario de la universidad, no tan vinculado a ese día a día de las actividades estudiantiles, sino sobre todo a este imaginario muchísimo más vinculado a los movimientos estudiantiles, a movimientos sociales. Esto también es muy interesante porque si observamos si vemos algunos de los comentarios de algunos espectadores, obviamente estas escenas pues, les remiten a una serie de memorias urbanas donde el 68, donde el 99, pues están muy presentes, ¿no? Esto ya obviamente a nivel un poco de los espectadores, ¿no? Pero que se consigue justo a través de explotar o a través de remitirnos a este otro imaginario de la universidad, ¿no? Este imaginario que tiene que ver justo con los movimientos estudiantiles y con los movimientos sociales. Bueno, aquí los personajes se dirigen hacia lo que es el centro de la ciudad, que es la alcaldía de Cuauhtémoc, que son esos puntitos que estamos viendo justo en medio del mapa, por así decirlo. Y bueno, vamos hacia allá. Bueno, una cosa como que ahorita no mencioné, pero el centro va a ser muy interesante porque es el lugar donde la película nos va a presentar a más actores urbanos, ¿ok? Nos va a presentar desde lo que son, podríamos denominar como los hipsters, o la gente nice, en palabras del personaje de Ana, el tragafuegos, el migrante, los trabajadores, todos esos son personajes, digamos, que concentra el centro de la ciudad. Y eso lo va a conseguir, bueno, el primer lugar que vamos a ver es el Zócalo, pero es un Zócalo nocturno, es un paisaje nocturno que está vacío. Y obviamente esto va a contrastar un poco con el paisaje del Zócalo más diurno, que quizás es un poco la forma que tenemos de pensar el Zócalo, ¿no? Creo que cuando pensamos el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, lo pensamos más bien a partir de este paisaje más bien diurno, donde hay mucha gente, que tiene que ver con actividades del día a día, con manifestaciones políticas, con festivales artísticos, de música, incluso con prácticas como quedar ahí para verse con alguien, ¿no? Ese es yo creo que un poco el imaginario que podríamos tener muchos de los que vivimos en la ciudad. Y aquí no, aquí más bien la película nos está nos está presentando un Zócalo que es casi un lugar de paso. O sea, de hecho, la película no se enfoca nunca como tal en el Zócalo, ¿no? O sea, lo vemos a través del carro y pasan y ya. En cambio, bueno, este es el lugar al que se dirigen, es el bar en el que están los amigos de Ana. Yo no sé muy bien, o sea, nunca supe cuál es el lugar en su interior, digamos, pero la fachada externa es esta, que se llama el Hijo del Aguasote. El Hijo del Aguasote está en una calle que se llama República de Colombia. La calle República de Colombia está a unas cuadras al norte del centro histórico, del Zócalo. Entonces, bueno, este es un poco el paisaje que nos está ofreciendo, pero que también vemos aquí un poco que contrasta muchísimo, ¿no? Esta es la misma calle, de hecho ahí, bueno, quizá no se alcanza a ver, pero ahí está el edificio de El Hijo del Aguasote, ¿no? Y otra cosa también muy interesante es justo esto, como dije, es el centro, es la parte norte del centro. Aquí estamos a unas cuadras al norte del Zócalo.
La película en general nos va a ofrecer este centro, esta parte norte del centro histórico, que no es la calle Madero, ni Bellas Artes, o sea, no son los lugares turísticos del centro histórico, sino que es otro centro, ¿no? Es otro centro que en el día más bien tiene que ver justo con estas dinámicas de comercio informal, sobre todo. Esto sigue siendo República de Colombia, como a 100 metros de donde estábamos ahorita, hacia el oriente. Este es el lugar donde Tomás está hablando con el inmigrante. Esto también es bien curioso porque el centro histórico dentro de la historia es un lugar silencioso, es un lugar hasta cierto punto tranquilo, es un lugar que invita como al encuentro con el otro, como en este caso, ¿no? Pero ya un encuentro como más amigable, no como el de Carapatepito, sino que es un encuentro más agradable y es un poco a lo que está el significado del centro dentro de la película. E incluso un lugar que invita un poco como a ciertos momentos de intimidad, de familiaridad. Pero bueno, también estamos viendo que nos está ofreciendo un paisaje completamente vacío, o bueno, muy vacío. Y esta es la misma calle. Esto es República de Colombia, pero esto es como a las más o menos 2, 3 de la tarde de un domingo, ¿no? Que fui ahí justo a ver cómo estaba. Y obviamente pues sí, es muy diferente, ¿no? Como digo, en el día las dinámicas son muy diferentes, el paisaje es muy distinto, ¿no? Y este es en la noche. Esto es como a las 7, 8 de la noche, más o menos. Aunque ya no hay tanto comercio, digamos, lo que empieza a hacerse presente a esa hora son sobre todo mucho las vecindades, ¿no? Es donde te empiezas a dar cuenta más quizás de las vecindades que están por esa zona. En cualquier caso, la sensación que transmite un poco andar por ahí no es tan parecida a la experiencia que nos está retratando la película. Y bueno, de aquí van a esta calle, que se llama la calle Ignacio Comonfort. Aquí estamos un poco más al norte de República de Colombia, estaríamos en lo que es la zona de la Lagunilla, justo al norte del centro histórico de la ciudad. Y aquí estamos un poco al norte del Eje 1 Norte. Y esta es la misma calle. Igual, hay muchos, el paisaje cambia completamente, ¿no? Y bueno, esta es una foto como también de la zona, ¿no? Un poco para enfatizar de cómo es el paisaje y cómo contrasta enormemente con el paisaje cinematográfico. Bueno, aquí la película, ya que sacamos, de hecho esta es la película más larga que vamos a ver. Empieza el oriente, y la puerta del oriente se consigue un poco a través de este punto verde que estamos viendo en la parte izquierda del mapa. En la parte izquierda y hacia arriba hay un punto verde, que no sé si se alcanza a ver todo, pero ahí hay un puntito verde, ¿no? Y, digamos, eso no es el oriente, en la realidad. De hecho, eso es un poco la frontera entre Azcapotzalco y creo que Miguel Hidalgo, me parece. Entonces no es el oriente, pero bueno, sería dentro de la película la puerta a lo que es el oriente, ¿no? Y es esto. Esto es circuito interior, es Pasos de Jacaranda, que digamos es la puerta justo, como digo, al paisaje, a cómo se presenta el oriente de la ciudad dentro de la finca. De aquí nos vamos a mover hacia el municipio de Ecatepec, que es el punto que está más arriba dentro del mapa. Ahí vamos a irnos hasta lo que es la avenida central, que prácticamente pasa por gran parte de Ecatepec. Y de nuevo, lo que vemos es, o sea, es curioso que el oriente en la película se represente mucho a partir como de estas grandes avenidas, ¿no? Y ahorita, de hecho, esto va a ser importante porque hay otra película que refleja mucho ciertas partes del oriente y es muy diferente a la representación que está haciendo. Y finalmente la película termina, bueno, llegan a este destino, que esto es el lago Carrillo, y aquí es donde están pasando, digamos, es interesante también que a nivel de historia este es el momento en el que se reencuentran un poco con la memoria del papá, porque se reencuentran con un cantante que le gustaba mucho el padre de ambos. El padre de ambos murió hace muchos años. Y este es el momento en el que se reencuentran un poco con esa memoria. Entonces es interesante
ese reencuentro con esas raíces, digamos, se presente un poco también esta memoria un poco del lago, ¿no? Bueno, aquí vemos una foto del lago. Y bueno, así estaríamos acabando la película Güeros. Fue la más larga, las siguientes van a ser un poco más cortas. Pasamos a Te prometo anarquía. Te prometo anarquía es una película de Julio Hernández Cordón del año 2015 y trata sobre Johnny y Miguel, que son dos jóvenes, que son amigos, que son amantes también, que se conocen de toda la vida, que pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos, digamos, pero que se conocen de toda la vida y, bueno, prácticamente están juntos todo el tiempo, ¿no? Bueno, la película también gira en torno a un levantón del narcotráfico que estaría remitiendo a un acontecimiento que pasó en la Ciudad de México en el año 2010, creo recordar, no estoy ahorita seguro, pero que fue el levantón de la zona rosa, donde, digamos, este, pues secuestraron y desaparecieron a varios adolescentes, a varios jóvenes. Entonces, bueno, lo que cuenta un poco el director es eso, o sea, está un poco, pues, remitiendo a ese acontecimiento, pero además lo que le interesaba muchísimo al director, el director también es un personaje, eh, bueno, su historia es, él creo que viene de Costa Rica, luego está un rato en Guatemala, luego se pasa a la Ciudad de México, digamos que es de diferentes lugares, ¿no? Y que él quería contar una historia de los patinetos, o sea, de los patinetos en la ciudad y cómo los patinetos se reapropian de los espacios de la ciudad. Y esa es un poco la historia que hay que contar, es un poco la ciudad que quería mostrar, ¿no? Esa ciudad de los patinetos, desde los patinetos. De hecho, en la producción, para varias locaciones, van un poco en compañía de algunos patinetos. Los personajes principales en la vida real también eran o son patinetos, ¿no? Y bueno, también quería un poco mostrar esta ciudad que a él le asombraba un poco, como los colores, como las texturas, dice él, de la Ciudad de México. Y eso es un poco lo que va a mostrar en el paisaje cinematográfico. También, obviamente, y esto es un poco al igual que el anterior director y que el que sigue, quería mostrar esa otra Ciudad de México, ¿no? O sea, no la Ciudad de México que estamos habituados, o sea, no la imagen oficial, por decirlo así, de la Ciudad de México, sino otra Ciudad de México. Y bueno, este es el mapa de las locaciones. Aquí las locaciones están mucho más concentradas en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí, como no es una road movie, tampoco voy a ir como marcando el viaje, solo me interesa marcar como ciertos puntos. En primera, lo que sería el lugar donde vive Johnny, y que además es el lugar donde sucede el levantón de todo un grupo de gente. Ese lugar se encuentra ahí en la alcaldía, al norte de la alcaldía Cuauhtémoc, digamos frontera con Azcapotzalco, que es como uno de los puntos más arriba del mapa, que es la colonia Tlampa. La colonia Tlampa que está justo arriba de la colonia Santa María la Ribera. Y bueno, esta es una escena de la película, pero este es el lugar, ¿no? El lugar es el Callejón del Cano, en la colonia Tlampa. La colonia Tlampa es una colonia, pues, industrial, básicamente. Tiene algunas unidades habitacionales, pero es industrial, o sea, el carácter de la colonia es muy industrial. Hay muchas industrias, camiones, estos como espacios medio solitarios. Ese es un poco como la colonia Tlampa, ¿no? Y ahí, este es el lugar donde vive Johnny. De ahí, el otro espacio que aparece en la cinta, que tenía que aparecer por por la cuestión de los patinetos, es la Plaza de la República. Que, bueno, aquí voy a intentar poner el video, no sé si vale, a ver, creo que sí. Digo que era importante porque en la vida real, al menos hasta hace algunos años, ahorita no sé, pero hasta hace algunos años era un lugar donde había ciertos eventos también de patinetos y era un lugar importante
entre los patinetos. Y lo que también podemos ver un poco es el paisaje que está justo atrás, o sea, la cantidad de gente que está ahí como viendo, que está esperando, algunas personas que están pasando. Bueno, aquí se supone que está un poco como presentando al personaje, y aquí, bueno, finalmente se reencuentra con sus, bueno, se encuentra con sus compañeros, ¿no? Con sus compañeros patinetos. Aquí lo vamos a dejar. Bueno, aquí va sobre Avenida Cuauhtémoc, que es otra avenida. Esta toma, por ejemplo, lo que contaba el director era que lo hicieron un poco como ahí a la aventura, o sea, lo hicieron rápido, mientras no venía el Metrobús, ¿no? O sea, por ahí pasa el Metrobús. Este, ¿Dónde está? y, ¿Dónde bueno, está? y eso también es interesante ¿Dónde porque, está? por ejemplo, ¿Se fue? aquí lo que estamos viendo, esta es una imagen ¿Cuántos pidió? de una película que se llama Amor a Primera Vista, y que la pongo aquí porque, ¿Cuántos fueron, hijo? ¿Dos? a pesar de que es el mismo lugar, que es la Plaza de la República, este, es completamente diferente la forma de representarlo, ¿no? Incluso la puesta en cuadro es muy distinta. De hecho, aquí estamos viendo como una puesta en cuadro muy construida, digamos, porque, bueno, son sobre todo personajes, casi todos van como trajeados, no hay mucha gente, como nos podemos dar cuenta, y lo que va a enfatizar sobre todo la escena es el monumento, es la parte monumental, ¿no? Lo que veríamos sería un paneo vertical que lo que va a hacer es enfatizar el monumento en sí. Entonces, bueno, a pesar de que Te Prometo Anarquía escoge estas áreas centrales, estos lugares, pues es muy, la forma de hacerlo, la forma de representarlos es muy diferente a como, por ejemplo, lo hacen otras películas, ¿no? Bueno, aquí lo menciono un poco aquí, esto es Viaducto, pero creo que es interesante aquí mencionar que la película lo que hace mucho es representar lo que se podía entender tradicionalmente como estos espacios de paso, o sea, avenidas, aparece muchísimo el metro, pero que también rompe un poco con esa idea, ¿no? De espacios de paso. O sea, de repente estos espacios, más que de paso, son los espacios practicados por los propios personajes, ¿no? O sea, son los espacios en los que están montando en patinetas, son los espacios donde de repente se ponen a bailar, en el metro, por ejemplo. O sea, pierden un poco esa cuestión de lugares de paso o no lugares para convertirse en lugares practicados, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es la avenida San Cosme. Ajá. Aquí estamos justo, esta es un área central, estamos justo al sur de lo que sería la colonia Santa María de Rivera, que está a unos 3 4 kilómetros del centro histórico. Y, pero bueno, lo que está, o sea, es una avenida importante, digamos, pero aquí la forma de representarlo es un lugar cualquiera de esta avenida, ¿no? Y aquí es interesante también, este es el lugar, ¿no? Este es por donde está pasando Johnny, digamos. Eh, pero bueno, esa escena pues ha de haber sido grabada como en 2014 y esta imagen es del año 2019, ¿no? O sea, 5 años después. Y también es interesante cómo el cine puede servir en ese sentido para esto, justo para esto, ¿no? Para ver cómo ha ido cambiando la ciudad. Digo, aquí es en una película de 5 años, donde de repente no está el edificio, ahorita aparece el edificio, pero creo que si observamos o si vemos películas y trabajamos películas más antiguas, las sorpresas o las pistas que nos puede dar el cine de cómo ha ido cambiando la ciudad, creo que puede ser muy, muy interesante. Bueno, ahí ya acabamos con Te Pregunto Anarquía y vamos con la última película, que es Bao, de Alejandro Gerber, del año 2010. Bao es una película que trata sobre tres adolescentes que comparten un pasado, un acontecimiento de su infancia en común, eh, y que eso de alguna manera marca un poco su relación a futuro, ¿no? Muy interesante de Bao es que prácticamente se graba casi en su totalidad en la alcaldía de Iztapalapa, que es una alcaldía que normalmente no está muy representada dentro del cine, ¿no? O sea, no es, volvemos al mismo, no son estos lugares
altamente representados de la ciudad. Aquí tenemos el mapa. Donde están la mayor parte de los puntos es justo la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también me voy a ir a puntos muy específicos, porque tampoco es una road movie, entonces me voy a ir como a ciertos puntos. El primero de ellos va a ser este puntito que tenemos justo hasta la izquierda, derecha, perdón, a la derecha del mapa. Que bueno, es este de acá. Ahí lo que estamos viendo es el Peñón del Marqués o Peñón Viejo, un poco para nombrarlo como se nombra en la línea B del metro, Peñón Viejo, y alrededor de este peñón, de este cerro, existen colonias, diferentes colonias, como la colonia La Joya, como la colonia El Paraíso, que pues se asocian mucho o se asociaron mucho en el pasado con cierta leyenda negra, o sea, eran como focos rojos, digamos, de inseguridad. Y en la película, bueno, y hay una intención más o menos clara del director de utilizar justo estas áreas, ¿no? De representar justo estas áreas para construir el paisaje cinematográfico. En la película es el lugar donde viven los tres personajes, que bueno, es este lugar, ¿no? Esta es la misma escena. La otra es la que aparece en la película, que aparece como un paisaje nocturno, y bueno, la escena es un paisaje diurno más bien, ¿no? De aquí, como decía, pues la mayor parte de la película lo que está representando es Iztapalapa. Aquí hay que contar un poco la historia del director y de cómo va surgiendo la idea de hacer esta película. El director cuenta en algunas entrevistas que le hacían que la idea de la película surge cuando él trabaja en la UOM Iztapalapa. Y entonces él iba y venía todos los días en micro a la UOM Iztapalapa, y en esos trayectos se le fue ocurriendo la idea. Ya quería hacer una película de tres adolescentes, pero de repente la idea fue más bien la vida de tres adolescentes que de alguna manera están marcados, estas vidas están marcadas por estas calles, ¿no? Por estas calles que el director recorre diariamente, ¿no? Que recorre cotidianamente. Y entonces empieza a imaginarse a los tres personajes, pero en esas calles, ¿no? En esas calles que va viendo día a día y que día a día va conociendo. Entonces, obviamente, aquí Iztapalapa no es solamente un escenario, digamos, que no juega un papel dentro de la historia, sino que el papel que está jugando es muy importante, ¿no? Incluso no sé si se podría decir que más bien, o sea, está contando la historia de tres personajes, pero al hacerlo nos está contando un poco su propia visión de Iztapalapa. Y bueno, eso va a tener que ver mucho con lo siguiente. Aquí estamos justo en lo que sería pues un área muy importante dentro de Iztapalapa, un lugar que es el Cerro de la Estrella. Y lo que estamos viendo es los danzantes. Y bueno, lo que decía era que su forma un poco de representar lo que para él es Iztapalapa, van a ser muy importantes elementos como lo prehispánico, esta cuestión de lo prehispánico, de los orígenes, y ahorita vamos a ver todavía más esto. Está muy presente en su visión de Iztapalapa, y también lo religioso. Ahorita vamos a ver un poco lo religioso. Esto también sigue siendo el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella es un lugar importante en la película, es un lugar importante, yo creo, en la geografía simbólica de Iztapalapa. Entonces, es curioso que aparezca, bueno, creo que es importante que haya aparecido en la película. Esta escena, aquí estamos viendo el Cerro de la Estrella, estamos viendo a estos tres niños, que son los tres personajes, cuando todavía son niños, y esta es también, es la misma escena, ¿no? Están jugando en el pasto. Aquí, por ejemplo, lo que dice el director era que él lo que hizo para encontrar las locaciones, pues fue como caminarse varias calles de Iztapalapa, e incluso como ir haciendo un pequeño registro de la cotidianidad, ¿no? De Iztapalapa, y que algunas escenas cotidianas que iba viendo, pues fueron pasando al guión. Y esta es una de esas, ¿no? O sea, él comenta justo eso, o sea, había tres niños jugando aquí en el cerro y pasa directamente a lo que es la película.
Y bueno, esto es el Vía Crucis, ¿no? Que también es en la zona del Cerro de la Estrella. Y como decía, la cuestión de la religiosidad, que además esta secuencia es muy, dura muchísimo, ¿no? Dura como 7, 8 minutos, una cosa así. Y tiene casi como, o sea, es casi documental en muchos sentidos. Ah, bueno, y aquí también, o sea, creo que también lo que hace la película mucho es representar justo como estas callecitas. No sé si llegan a representar como algún pueblo, lo que son los pueblos urbanos, pero pueblos originarios, perdón. Pero bueno, sí representan mucho como estas callecitas que son como muy características de ciertas zonas, ¿no? Entre ellas de la ciudad, entre ellas Iztapalapa. Y un poco el mural, ¿no? O sea, en el mural vemos elementos prehispánicos, no se alcanza a lo mejor a ver también, pero justo hasta arriba vemos como estos elementos que remiten a ciertas cuestiones prehispánicas y también ciertas cuestiones religiosas. Y otros lugares es como, por ejemplo, el Tianguis que está en Eje 6 y Periférico, creo. El Tianguis de las Torres. Y de aquí, bueno, también aparece el centro. El centro, lo que va a aparecer el centro es la Plaza de Seminario. La Plaza de Seminario y los danzantes. Que aparezca la Plaza de Seminario, obviamente que también creo que no es accidental, o sea, la Plaza de Seminario que se encuentra al lado de lo que es el Templo Mayor, que también está muy vinculado como a esta historia, ¿no? A estos orígenes, y es un poco lo que va a aparecer del centro, ¿no? O sea, continuando con esta geografía, con esta memoria, con esta geografía simbólica también, pues es un poco lo que es ese escenario que se elige del centro, ¿no? Y bueno, esta es una foto también de la plaza de seminario. Mm, ahí también vemos un poco a los danzantes y un poco cómo es la atmósfera una tarde cualquiera, ¿no? O cómo era la atmósfera una tarde cualquiera. Y el otro lugar va a ser lo que es el Caracol, en Ecatepec, que es el punto que está más arriba de todo el mapa. Es el municipio de Ecatepec y la película va a empezar a terminar justo ahí, ¿no? Va a empezar aquí. Este se supone que será en 1964, que las puertas del Museo de Antropología están abriendo, que el museo está abriendo sus puertas, donde está actualmente. Y también un poco lo que nos está remitiendo es esta memoria del lago. No solamente a través de este paisaje, de hecho aquí uno de los personajes va a comentar esto un lago, pero se llevaron el agua, y ese remitirnos al lago va a aparecer en muchos momentos de la película a través de los diálogos, ¿no? Y de hecho, la falta de agua va a ser quizás uno de los problemas urbanos que van a ser más visibles en la película. Esta falta de agua o esta carencia de agua, que tiene que ver mucho al final con, con esta historia, ¿no? Con esta historia de esta región lacustre, que ya no lo es más, obviamente. Y bueno, y la película empieza justo aquí, en este momento, en este lugar. También va a terminar ahí, ¿no? En esta zona tan desértica. Bueno, bueno, tan desértica ahorita, quiero decir. Y de esto ya fue Bao. Y bueno, serían un poco las conclusiones. Creo que aquí me interesa mucho destacar dos puntos. El primero, cómo el cine puede, en cierto sentido, recuperar ciertas memorias, ciertas historias de las ciudades, que no es la representación de una ciudad estándar, sino que si entendemos el cine como producto cultural, estaría remitiéndonos muchas veces a memorias muy particulares, ¿no? Que tienen la capacidad de hacerlas visibles y de hacer visibles como estas geografías asociadas a esas memorias. También tiene la capacidad de expresar ciertas experiencias urbanas, también muy características de ciertas ciudades, ¿no? O sea, al final vivir una ciudad no es lo mismo que vivir otra, depende mucho de muchas cosas, o sea, del tamaño, de la historia, de muchos elementos, ¿no? Y también la generación de estas nuevas identidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los patinetos. Y bueno, todo eso yo creo que el cine tiene un poco la capacidad de hacerlo visible, ¿no? Y por otra parte, también era pues un poco
Creo que hay un punto interesante que es cómo se puede trabajar la ciudad a través del cine, ¿no? O sea, cómo el cine puede ser al final del día un auxiliar muy importante al momento de trabajar la ciudad, ¿no? De trabajar, o sea, o sea, como venía ahorita diciendo, desde memorias, desde ciertas locaciones, ciertas transformaciones de la propia ciudad, ¿no? Cómo finalmente trabajar la ciudad desde el cine, pues nos remite a todo eso, ¿no? Nos permite como conocer de alguna forma, ya sea en un sentido más, no sé si informal, ya sea en un sentido más académico, pero creo que el cine puede ayudar en esta relación, ¿no? O sea, esa relación entre el cine y la ciudad puede llegar a ser muy rica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ah, Bueno, voy agradecemos a- mucho, ¿no? La participación, ¿no? Del doctor Manuel López Pliego, ¿no? En esta charla, ¿no? Que nos acaba de dar, ¿no? Acerca, ¿no? De los paisajes cinematográficos en estas diferentes películas, ¿no? Que él analizó como parte de su tesis de doctorado, ¿no? Ha sido, digamos, algo muy ilustrativo, ¿no? Muy interesante, ¿no? A poder, digamos, trabajar, ¿no? Con él en estos momentos, ¿no? Voy a darle la palabra, ¿no? A la comentarista de la sesión, ¿no? La doctora Blanca Margarita Gallegos Navarrete, ¿no? La doctora Blanca Margarita Gallegos Navarrete, ¿no? Es egresada, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Como arquitecta, ¿no? Ella estudió, ¿no? La maestría, ¿no? En San Carlos, ¿no? También de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ella ha, digamos, participado en diferentes investigaciones, ¿no? A lo largo de su trayectoria, y tiene varias publicaciones sobre, digamos, la transformación de la ciudad. En los últimos tiempos, ¿no? Se ha involucrado en esa temática, ¿no? Del cine, la ciudad de la arquitectura, ¿no? De la cual, digamos, está, digamos, siendo comentarista, ¿no? A continuación, pero ya sin más preámbulo, no le doy la palabra a ella, no sin antes mencionar, ¿no? Que si tienen alguna duda, comentario, ¿no? O pregunta, ¿no? Que quieran hacerle a nuestros invitados, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Pueden hacerla a partir del chat, o pedir la palabra, ¿no? Directamente, ¿no? Para podérselas otorgar. Posteriormente la participación, ¿no? De la doctora. Bien. Ahora sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Manuel López Pliego por el excelente trabajo que ha realizado en torno a ver esto de la ciudad a través del cine, porque además el ir a conocer las locaciones de cada una de las películas también tiene sus bemoles, o sea, también tiene sus dificultades. Primero, para identificarlas, si no vienen referenciadas en algún documento. Pero sobre todo, cuando son lugares que no son tan fáciles de acceder, no es lo mismo acceder con todo los permisos, seguridad, policía y todo un equipo de trabajo, que acceder como investigador e ir y ver cómo son realmente estos lugares y cómo los retoma el cine para dárselos a conocer al resto de la población, a quien no ha tenido la oportunidad de conocer estos lugares. Entonces, las películas que seleccionó nos muestran diferentes ciudades. Como vemos, no hay una sola Ciudad de México. Es como si tuviera capas. Hay un autor que lo compara con un palincesto. ¿Qué es un palincesto? Es una escritura que se pone sobre otra escritura y que a veces los restauradores pues tienen que ir quitando poco a poco para saber qué hay abajo, ¿no? ¿Qué hubo antes? Y esa es la idea que tenemos de lo que es la ciudad, cómo se va transformando, cómo se va
escribiendo sobre lo que antes hubo. Entonces, estas películas que él eligió, pues nos hacen, perdón, es que hay unas campanas aquí. Nos permiten recorrer la ciudad y verla desde diferentes ópticas. Por ejemplo, en la película de Los Güeros, en algunos de los fotogramas que mostró el doctor, la película nos muestra un centro histórico que pocos conocen, el centro histórico de noche, cuando ya cerraron los locales. Como les comentó el doctor José Antonio, mi maestría yo la estudié en San Carlos, que está precisamente en el centro histórico, atrás de Palacio Nacional, y que cuando había necesidad de llevar el carro porque había que cargar algo, se tenía que dejar a una cuadra todavía más hacia la Merced. Salir a las 9 o 10 de la noche era toda una aventura. Eso, cuando vi esto de Los Güeros, dije, así se ve. Es otro centro histórico del que conocemos de día. Y empieza, bueno, en la película no se ve, pero cuando uno recorre eso, hay otra vida de ciudad en esos lugares, de gente que en el día no se ve. Por ahí surge alguien que vende tamales, por ahí surge gente que anda hurgando en los botes de basura. O sea, es otro centro histórico que solamente para verlo en esas horas, pues a través del cine, ¿no? Porque la verdad, caminar esas calles, pues no inspira tranquilidad precisamente. Entonces vemos que el espacio no nos muestra todo en sí mismo, no todos son los muros, los pavimentos y los planos que nos rodean, sino es la vivencia. Entonces vemos un aspecto temporal dentro de este espacio. También en esa película nos muestra los grandes contrastes que existen en la sociedad. Por ejemplo, en el fotograma que mostró donde están sentados en una especie de barda, al fondo se alcanza a ver todas las viviendas y todavía más al fondo, como entre una bruma, se ven dos de los edificios de Santa Fe. ¿Qué nos están mostrando? O sea, cuando los cineastas ven esto de los planos y lo que nos quieren dar a entender, estos edificios se ven entre dos de los personajes como algo lejano y aspiracional. Es una sociedad, o son lugares que tampoco son accesibles a toda la gente. Entonces, así como hay un aspecto denotado, o sea, aquello que la película nos va hablando, hay aspectos connotados, esto de la lectura entre líneas, que nos permite ver cosas o nos permite interpretar cosas que muy probablemente el director, o sea, fue intencional la toma, el seleccionar cómo van a aparecer los personajes y nos permite interpretar más allá de lo que la trama de la película nos dice. Porque incluso en las críticas que ustedes pueden encontrar en internet, habla de que esa película también hace referencia a esos contrastes sociales. Y lo mismo, ¿no? En esta parte de Ciudad Universitaria, cuando, como lo mencionó el doctor, ligado a estos movimientos estudiantiles, bueno, así como en la arquitectura hay ciertas reglas de forma, cuando vemos el fotograma que mostró el doctor, algo que domina el tercio superior es un gran puño, un mural con un gran puño. ¿De qué nos habla esto? Pues de esta parte de lo que es la lucha.
Cuando vemos la película de Amor a primera vista, bueno, en primer término, digamos que mientras que Los Güeros fue hecho con toda la intención de participar en festivales, de ser un arte verdaderamente, Amor a primera vista es un tanto más comercial, ¿no? El lanzamiento de un artista, también hay que, de cierto renombre. Pero además, como esta película llega a un mayor público, a un mayor número de gente, lo que muestran es un México lleno de historia, lleno de monumentos. Es una invitación a visitarlo y a ver todos estos monumentos. O sea, es otro México el que muestran, aunque pudieran ser los mismos lugares, como después en el de Te Prometo Anarquía. Es el mismo monumento, es el mismo edificio, pero no es el mismo contexto. En este contexto, por un lado, en la película de Te Prometo Anarquía, nos muestra a los jóvenes y el uso que hacen de este espacio, que en el caso de la película, pues lo hacen a través de esto de las patinetas. Pero cuando vamos en la actualidad, que están las fuentes, vemos cómo los jóvenes se divierten y disfrutan de este tipo de espacios. Mientras que la película de Amor a primera vista simplemente es mostrar, digamos, la riqueza y el patrimonio que tenemos nosotros precisamente en nuestra ciudad. Vemos esta parte bonita de lo que es la ciudad. Mientras que en las otras películas, aunque nos muestren esta parte atractiva, bonita, de un gran significado en torno a lo que es nuestra vida actual, porque representa un movimiento que transformó al país, en otras películas también muestra cómo es esta sociedad que ahí disfruta, que ahí habita. Porque así como están las patinetas, también están los danzantes, también hay una serie de grupos que hacen uso de este espacio. Y que para la gente que no vive aquí, es a través del cine que nos lo muestra y nos los da a entender. En la película que muestra el doctor de Bao, también, o sea, filmar en Iztapalapa es otro mundo. Filmar en Ecatepec es otro mundo. Porque Iztapalapa ya existía como pueblo desde la época prehispánica. Entonces, hay gente que tiene mucho arraigo. Pero por otro lado, cuando se fue secando el lago, ahí llegaron a sentarse la gente que no tenía grandes posibilidades. Los terrenos estaban inundados. ¿Por qué? Pues porque era lago, pero no era agua dulce, era agua salada. Por lo tanto, al ser agua salada, el agua dulce precisamente venía de los manantiales que había ahí en el Peñón, y que incluso por ahí, no sé si siga existiendo un balneario, pero no es tan abundante como para la gente que actualmente vive ahí. Entonces, es una zona donde llegó la gente que no tenía recursos y que está llena de carencias y de problemas, puesto que al ser la zona más baja de la ciudad, toda el agua escurre hacia esa zona. Y de ahí luego se levanta la Sierra de Santa Catarina, entonces eso se vuelve una olla. Entonces, hay lugares en Iztapalapa donde solamente la policía montada puede entrar, porque hay calles, no les estoy diciendo callejones, calles que comunican de un sitio a otro, que llegan a tener 1 metro de ancho y que luego se abren. Eso es en determinados barrios. Uno de ellos, que me acuerdo, pues, es el barrio de Santa Bárbara, donde para entrar solamente la policía montada,
donde incluso existe un vestigio arqueológico que nadie conoce porque es imposible llegar ahí por la sociedad, no por otra cosa. Entonces, pero es un lugar también lleno de riqueza histórica, porque vienen estando ahí parte de nuestras raíces culturales. Y vemos que el autor de la película, el director, retoma todos estos significados, porque los pueblos que habitaban en el Valle de México eran tremendamente religiosos. Y cuando llegan los conquistadores, es una cultura también tremendamente religiosa. Y hay un trasvase entre la cultura religiosa de los españoles con la que existía. Aunque los españoles la quisieron eliminar, no fue posible. Y ustedes pueden ver que en parte de los fotogramas que mostró el doctor, lo que existe es la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. ¿Por qué? Porque finalmente es la Virgen indígena y Juan Diego, pues un representante de la raza. Y por ejemplo, en la escena, en el fotograma donde están los niños en el centro histórico, si alcanzaron a ver, hay un danzante atrás del niño, pero el niño lo tapa y lo que se ve es que es el penacho el que corona la cabeza del niño. Tal vez recordándonos nuestras raíces. Y bueno, algo que dijo el doctor también, por ejemplo, cuando pasan el cerro, ustedes ven que están las 3 cruces. Y cuando pasan los niños jugando, se remite otra vez a esas 3 cruces. Si ustedes ven el fotograma, la posición que tienen los niños tiene un significado, ¿no? En torno a este motivo religioso. El cine, ¿qué es lo que nos hace? Decía el doctor, y es muy cierto, nos da memoria. ¿Por qué? Antes del cine fue la pintura, la literatura, los que nos remitían a la cotidianidad, pero también a la memoria. Tan es así que la Atlántida, la referencia que tenemos es a través de la literatura griega. Posteriormente fue la fotografía. Pero ojo, antes la literatura y la pintura eran 2 cosas separadas. La pintura nos daba imagen, la literatura nos daba vivencia. Cuando surge la fotografía, también nos va a dar imágenes que se van a quedar como una memoria de lo que es o de lo que fue y cómo se va transformando. Pero es el cine en que a mi parecer conjunta la literatura con la imagen. ¿Por qué? Porque a través de una historia nos habla de vivencias que pueden ser actuales, pasadas o incluso visualizar el futuro. Y poner, digamos, en el imaginario colectivo eventos que tal vez no son 100% real, a menos que sea documental, pero que de alguna manera son reinterpretados por el arte cinematográfico para ponerlos en escena. Y entonces, así como recurrimos a fuentes bibliográficas para nuestras investigaciones, el cine también es igualmente válido. Porque si bien a veces representan una realidad alterada artísticamente para hacerlo llegar a un público, sí
sigue siendo una fuente de referencia de cómo se vivía, cómo era esa ciudad en épocas pasadas. Cuando mencionaba el doctor Atlampa, Tlatelolco, había una ciudad perdida ahí en Atlampa. Y posteriormente surge Tlatelolco. ¿Cómo sabemos cómo era esa ciudad perdida de Atlampa? Pues hay películas de Pedro Infante, de esa época del cine nacional, donde vemos escenas que se desarrollan en esa zona y que nos permiten visualizar cómo era la vida de entonces, cómo eran los espacios y cómo se daba la interacción entre la sociedad y esos espacios que habitaba. Entonces, pues reitero mi felicitación al doctor Manuel y pues por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, gracias a la doctora Blanca Margarita Gallegos Navarrete, ¿no? Por haber dado estos comentarios, ¿no? A la ponencia, ¿no? Del doctor Manuel López Pliego, ¿no? Esperemos haya sido de su agrado, ¿no? Me gustaría invitar a los participantes, ¿no? Al público, ¿no? Presente, a que le pudiera hacer algún comentario, le preguntara alguna duda, ¿no? A alguno de los ponentes, ¿no? Estamos aquí precisamente, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Todo lo que quieran comentar, ¿no? O preguntar, ¿no? Y solamente pidan la palabra, ¿no? O pueden escribir la pregunta, ¿no? A partir del chat, ¿no? ¿Alguien se anima, ¿no? A hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitir la entrada. Y bueno, una pregunta para el doctor Manuel López Pliego. Comentaba al inicio que fue un trabajo sobre su tesis profesional, me parece, si no me equivoco. Y me gustaría preguntarle ¿por qué surge esta tesis? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar esta línea de investigación? Me agrada el tema, particularmente. Me recuerda un poco al trabajo que hacía el fotógrafo, o bueno, hace el fotógrafo Pablo López Luz en su, digamos, radiografía por la ciudad. No sé si está familiarizado con su trabajo y las fotografías que son conocidas de él sobre la Ciudad de México. Pregunta, si ya redundé mucho, ¿qué fue lo que le llevó a elegir ese tema como su tesis profesional? Gracias. Sí, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por los comentarios, por las felicitaciones. Y bueno, ¿qué me llevó a elegir este tema? Pues, bueno, yo había hecho la maestría también en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, pero desde un enfoque más antropológico. Y entonces yo creo que esta idea del cine surge también muy vinculado a una cuestión que ahorita no mencioné, pero que tendría que ver con los imaginarios urbanos, con la forma en que la ciudad se puede llegar a significar, se puede llegar a simbolizar. Y era un poco a mí lo que justo, bueno, también con las representaciones, ¿no? Con la forma de representar la propia ciudad, y entendiendo la ciudad, como decía un poco al principio, como desde su dimensión física, pero también desde su dimensión cultural, donde además lo simbólico juega un papel pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos un poco a los imaginarios urbanos, pues nosotros vivimos la ciudad pues justo un poco a partir de
de estas formas en las que nos representamos la ciudad, ¿no? De estas representaciones que son representaciones sociales al fin del día. Y mi idea era un poco también, o sea, justo trabajar mucho el cine, pero siempre en esta relación. En esta relación donde a mí lo que más me interesaba era precisamente trabajar un poco la forma en que desde el cine se estaba representando la ciudad, ¿no? Y qué imaginarios, por ejemplo, ponía en juego el cine. Y también, por ejemplo, si estos imaginarios habían ido cambiando con el tiempo o con las décadas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no son los mismos los imaginarios del cine de la época de oro que los imaginarios urbanos actuales, ¿no? O sea, son imaginarios que se van transformando y que además creo que un punto interesante es precisamente este diálogo que se va forjando entre la ciudad y, en este caso, ciertas cuestiones artísticas, ¿no? O sea, en este caso el cine, pero que también podemos pensar en, o sea, en la literatura o en otras artes. Creo que justo enfatizar ese diálogo que se va forjando, que se va desarrollando, es muy interesante y es un poco lo que yo quería trabajar, y lo hice pues precisamente a partir del cine, ¿no? O sea, a partir de cómo el cine estaba generando esas representaciones de la ciudad y esos imaginarios, ¿no? O sea, cómo ponía en juego esos imaginarios. También es verdad que el trabajo, o sea, fue desarrollándose. O sea, eso es curioso porque el trabajo, digamos, fue desarrollándose poco a poco, no fue como desde el principio lo que se iba a hacer, pero creo que conforme vas estudiando o vas trabajando eso, por ejemplo, esta cuestión de las locaciones, ¿no? O sea, de repente justo la importancia del contraste entre las locaciones, entre de las locaciones o de los lugares reales y cómo se representan cinematográficamente. O sea, todas esas cosas creo que también fueron surgiendo, la intencionalidad del director, de repente también. Eran como elementos que iban apareciendo y que se fueron también metiendo un poco en el trabajo porque iban como, o sea, creo que eran elementos muy importantes porque al final nos van construyendo como una especie de círculo, ¿no? O sea, donde obviamente el director tiene una intencionalidad, la trabaja, esa intencionalidad se muestra en la representación cinematográfica, pero esta representación a su vez es reinterpretada por los propios espectadores. Entonces, como ese juego que se va haciendo, ese juego, esa reciprocidad o esa recursividad incluso, creo que es algo que se fue viendo durante el trabajo y que se fueron agregando esos elementos. Y bueno, esa sería un poco la respuesta. Del fotógrafo que me contabas, no conozco, no estoy seguro si es la misma obra de estas fotos aéreas. Yo vi justo este trabajo de las fotos aéreas, pero como de décadas anteriores, sobre la Ciudad de México. No sé si sea ese, no estoy seguro, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más desea participar, hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? A nuestros invitados. Ajá, está abierto, digamos, el espacio para poder interactuar, digamos, con ellos y hacer alguna pregunta que tengan sobre la charla, sobre el cine, la ciudad y la arquitectura. Yo quisiera hacer una pregunta. Mi nombre es Yolanda Velázquez. ¿Hay forma de consultar su trabajo de tesis doctoral? Nada más. Ok, sí, gracias. Creo que sí, de hecho creo que, bueno, estoy casi seguro que está en internet. Que está en internet por parte del Politécnico. Y igual ahorita escribo el título, que bueno, el título es muy parecido, son los paisajes cinematográficos de la Ciudad de México. Bueno, cine y ciudad, los paisajes cinematográficos de la Ciudad de México, en el cine mexicano actual. Pero igual, si no, ahorita lo escribo en el chat. Y sí, creo que me parece que está en internet, y se puede bajar en PDF sin ningún problema. Ajá. Muchas gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar?
está abierta, digamos, el espacio. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, el doctor comentaba sobre su tesis y quería preguntar como para él, de los diferentes paisajes, ¿cuál cree que representa realmente la cultura mexicana? O sea, de las películas, ¿cuál creo que representa más la cultura mexicana? Pues, Sí. ok. No sé, yo creo que, o sea, por ejemplo, de las películas, de hecho yo trabajé 6 películas en la tesis, ¿no? Fueron estas 3, fueron Nosotros los Nobles, Amor a Primera Vista y otra que se llama Amor en Fin. Amor a Primera Vista y Nosotros los Nobles eran como cintas más comerciales. Y lo que me llama mucho la atención de estas 3 en particular, que de hecho por eso también las escogí un poco, era que los directores tenían muy claro que querían trabajar como una parte de su experiencia en la ciudad, ¿no? O sea, una parte de su propia experiencia urbana. Y entonces creo que cada uno, pues, representa un poco esa experiencia de la Ciudad de México a su manera. Son experiencias, pues, algo diferentes, ¿no? Pero creo que en los 3 casos, los directores al menos lo que tenían muy claro durante las entrevistas que estuve leyendo y que estuve escuchando, era que querían trabajar mucho esta experiencia urbana, su propia experiencia urbana, ¿no? De la ciudad. Y también otra cosa que me gustaba mucho, por ejemplo, de los 3 directores es el trabajo que hacían con la ciudad, ¿no? Eso creo que era muy llamativo, porque en los 3 casos fueron directores que se recorrieron las calles, que se la recorrieron, o sea, como que en el trabajo se puede ver como un trabajo mucho más directo, más estrecho con la ciudad, y no tanto con esta imagen oficial o con la imagen turística, que por ejemplo sería el caso de Amor a Primera Vista, sino con una ciudad que incluso yo diría que ellos iban conociendo un poco conforme iban haciendo la película, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido me parece que los 3 relatan diferentes experiencias, diferentes formas de vivir esta ciudad, ¿no? No podría como decir una en particular. Creo que el que más retoma un poco esta parte, sobre todo de los orígenes de la ciudad lacustre, de esta memoria más, pues obviamente es Alejandro Gerber, ¿no? O sea, creo que Alejandro Gerber es el que más trabaja quizás esta parte del pasado y esta historia de la ciudad lacustre de la ciudad. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí. Me gustaría preguntar, bueno, me llamó mucho la atención el contraste de económico y cultural, también como social que existe en la película Güeros. Bueno, esto creo que ya lo he visto en una película en la que es Un Mundo Maravilloso. Trata un poco más o menos bueno, esta es una sátira, pero también trata un poco este contraste, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿por qué surgen estos contrastes en las ciudades? Y bueno, si existiría alguna manera también de, tal vez de erradicarlos o de dar una mejor apariencia a la ciudad. Bueno, yo creo que esos contrastes pues son, pues debido a toda una serie de procesos históricos, ¿no? O sea, que a procesos históricos pueden ser más o menos largos o más recientes. Eh, Obviamente también el propio crecimiento de la ciudad, a cómo se fue dando este crecimiento. Por ejemplo, en el caso de estas colonias que se van construyendo, se van autoconstruyendo, ¿no? En los años 60, 70. Pero, pues sí, yo creo que esa polarización, obviamente también estaría muy vinculada a cuestiones económicas. Y yo creo que también a estos procesos urbanos, pero que son procesos urbanos que se van dando a lo largo pues, de décadas y de siglos, ¿no? Pues la solución, no sé. O sea, creo que
Mm, no sé, o sea, también creo que sería pensar la solución a partir de procesos que se echan a andar en un momento dado, pero que son eso, que son procesos que se van dando poco a poco, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Recuerden, ¿no?, que está abierta, ¿no?, la participación, ¿no?, para todos aquellos, ¿no?, que quieran hacer una pregunta. Están cordialmente, digamos, invitados, ¿no?, para participar, y nada nos daría más gusto, ¿no?, que poder tener, ¿no?, su participación en este seminario permanente Cine, Ciudad y Arquitectura. A mí me gustaría comentar algo en torno a la última pregunta. Como bien dice el doctor, ha sido un proceso de ocupación del territorio, pero que no es algo sencillo, o sea, no es de una manera simple que se da esto. Son muchos factores los que intervienen. Por un lado está la parte ambiental. Si queremos ver por qué se fue ocupando así el territorio, algo importante es ver nuestra historia ambiental. ¿A qué se refiere? A ver qué zonas eran lago, dónde andaban los ríos, y eso nos da mucha la idea de por qué se ocupó el territorio de esa manera. Por otra parte, está la historia, ahora sí esa sí no sabemos, que nos las cuentan, sobre las culturas que se asentaron, sobre la conquista, y luego la historia más reciente, cuando se da esta parte de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, o sea, ya desde la primera, que las empresas manufactureras se vienen a México, porque Estados Unidos se va a dedicar a la industria de guerra. Y eso hace que se detone la industrialización aquí en el país, principalmente en 3 ciudades, que es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y de las 3, pues siempre ha tenido preeminencia la Ciudad de México. Y si vemos en este sentido, no nada más de la historia, sino también de los modelos económicos, vemos también que el capitalismo vive de los cinturones de pobreza. O sea, el capitalismo se alimenta de esos cinturones de pobreza, que son lo que permite mantener salarios bajos. Y entonces la gente que llega con una aspiración de integrarse a un nuevo sistema de vida como es el de la ciudad, pues se va a asentar en los lugares periféricos, y eso no nada más es aquí en México, eso ha sido en el mundo. Y para que nosotros podamos identificar el por qué la ciudad está así, por qué la ciudad, o sea, determinada forma, o sea, determinado asentamiento se dio de esa manera, no nada más nos podemos remitir a la parte de la historia, sino también tenemos que ver la parte de la economía, la parte de la sociología, la parte de la antropología. En fin, son muchas variables que hacen que la ciudad haya llegado a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Por lo mismo, no es una respuesta simple, es multifactorial, y de alguna manera el cine nos los da a entender. De alguna manera el cine nos muestra estos eventos que hacen que la ciudad tenga su forma actual y que en realidad no sea una sola ciudad, sino que sean múltiples ciudades, múltiples formas de vida, múltiples formas culturales, que el doctor Tena le llama manchas culturales, si no me equivoco, porque aunque estamos todos juntos en un mismo lugar, las formas de pensar, de vivir, de actuar, siempre son diferentes entre un lugar y otro lugar. No sé si eso lo haya aclarado o lo compliqué. Yolanda Velázquez Carranza, ¿no?, nos pregunta sobre el título de trabajo de tesis doctoral de Manuel López Pliego, ¿no? Sí. Ojalá que ahorita lo pueda, digamos, escribir, ¿no?, ahí en el chat,
¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estoy Para buscando si que- está en internet, pero no veo como la tesis en línea, pero igual ahorita paso el título. Que sí. Sí, si entran al acervo del Politécnico, a la biblioteca digital, ahí hay un apartado de tesis. No me acuerdo ahorita bien cómo se llama la página, pero ahí está el apartado de las tesis y ahí encuentra todas las tesis. Ujú. Efectivamente, ¿no? Ahí pueden encontrar las tesis. También, digamos, otra manera, ¿no? Ya más personal, ¿no? Es, comunicarse, ¿no? A través de la página, ¿no? De Cine, Ciudad y Arquitectura, ¿no? El seminario permanente que está en Facebook, ¿no? O a partir, ¿no? De los WhatsApps o medios de contacto, ¿no? Por los cuales llegó la información, ¿no? De este seminario, ¿no? Y con gusto le pasamos, por la información, ¿no? ¿Ah? Es también muy, muy importante. Ya escribió el título, ¿no? Se llama Cine y Ciudad, el paisaje cinematográfico de la Ciudad de México en el cine mexicano. Uh-huh. Hay que hacer la precisión que la tesis, pues, es de reciente, digamos, de publicación, ¿verdad? El examen doctoral lo hizo, digamos, hace algunos días, ¿no? Entonces igual hay que esperar, ¿no? A que la suban, ¿no? Ya en el repositorio, ¿no? Del instituto, ¿no? Pero ahí va a estar, ¿no? Desde luego, ¿no? También a su disposición. ¿Alguien más desea participar? Bueno, yo quisiera hacer, aprovechando el espacio, ¿no? Una pregunta, ¿no? A los participantes, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Que nos dieran su experiencia, ¿no? A partir de los aportes del análisis cinematográfico para poder interpretar la ciudad. ¿Qué les deja, ¿no? Analizar el cine de esta manera, ¿no? Ya más académica, ¿no? ¿Verdad? Para poder entender, ¿no? Lo que es la ciudad que vivimos actualmente. Bueno, contesto yo primero, si eso. Y creo que, bueno, esto es justo un poco lo que quería comentar un poco al final. Creo que este trabajo, o hacer un trabajo sobre cine y ciudad, pues justo va, o te permite, digamos, este, como ir analizando la ciudad mucho a partir de estas escenas, y eso te obliga a, creo que al menos en este tipo de cine en particular hay muchas referencias a diferentes acontecimientos, a diferentes eventos, que obviamente si se quiere analizar bien, pues el cine es curioso, o determinado tipo de cine al menos, cómo te obliga justo a investigar como sobre esos detalles o sobre determinadas zonas. Y, y entonces para mí o fue como, no sé, hasta cierto punto entre sorpresivo un poco en ciertos momentos, como el ir descubriendo estas locaciones, el ir descubriendo, por ejemplo, en ciertos momentos estas transformaciones que que se habían dado en la ciudad en periodos muy cortos de tiempo. O sea, aquí puse un ejemplo, pero había otro, por ejemplo, en Amor en Fin, creo, que aparece un elemento de circuito interior que ya no está. Y entonces creo que cuando se reflexiona un poco sobre el cine, siempre en relación con la ciudad, pues esta reflexión te obliga necesariamente a remitirte y a investigar, en muchos casos, como ciertos elementos, ¿no? O sea, ciertos elementos de carácter histórico, a lo mejor de ciertas zonas, por ejemplo, esta zona de Santa María de Rivera, o lo que ahorita mencionaba la doctora Margarita, de la Colonia Tlampa. Eh, sí, al final del día, creo que en efecto el cine sirve, o es un medio también incluso para conocer, ¿no? Y en este caso para conocer la ciudad. O sea, creo que es para conocer en general. Y de hecho, me parece que mucho
de la función, por ejemplo, de los cineclubs de los años 60, de los años 70, era justo eso. O sea, era entender el cine como un elemento que era capaz de transformar al espectador, ¿no? Y en este caso creo que sería un elemento que es capaz de transformarlo, por así decirlo, en relación con la ciudad, ¿no? Y que te va generando un conocimiento sobre la ciudad. Y bueno, de ahí en fuera, pues ya creo que es cada uno lo que pueda llegar a, o lo que quiera llegar a profundizar, ¿no? O sea, creo que se puede profundizar sobre elementos arquitectónicos, sobre estas cuestiones más del medio ambiente, de cómo se va construyendo un poco la ciudad, o cómo se van juntando estos procesos. Y todo eso puede ser a partir del cine, ¿no? O sea, y bueno, en mi caso creo que sería mucho a partir del cine. Y mucho este elemento de sorpresa, ¿no? Creo que siempre es interesante contrastar algo que has leído o que has visto con el momento de caminarlo, ¿no? O sea, es diferente el momento, pero al mismo tiempo, de alguna manera, trae ya toda una serie de imágenes, ¿no? A mí también me pasaba un poco con ciertas novelas, por ejemplo, de Azuela, sobre Santa María Rivera, leer muchas de sus obras y luego ir a Santa María Rivera y encontrarme con ese contraste entre la novela, ¿no? Y las calles, ¿no? Y entonces iba caminando por las calles y necesariamente voy pensando y voy rememorando la memoria, voy rememorando la novela, ¿no? Creo que sí, que este contraste siempre es como muy rico, ¿no? Y te lleva como muchas sorpresas. Contestando a la pregunta que dice el doctor, en mi caso, el aprender sobre el análisis cinematográfico tiene que ver con la mirada, cómo miramos las cosas. Normalmente nuestra percepción cuando vamos a algunos lugares, o sea, primero vamos al lugar y ya después lo vemos en el cine, como por ejemplo en la película esta de Arnold Schwarzenegger que la filmaron en el metro Chabacano, y que dices, pues eso, o sea, uno lo transita, si no cotidianamente, por alguna razón ha ido uno varias veces y la mirada cambia cuando lo vemos a través del cine. ¿Por qué? Porque a veces hay detalles que nos han pasado desapercibidos y los redescubrimos en el cine. Y entonces, desde la intención del director, cuando yo hablaba de lo connotado, ¿no? Que si el tipo de toma, que si es en picada, que si es en contrapicada, nos dice muchas cosas. Es una manera de mirar el espacio que no estamos acostumbrados, que no lo hacemos de manera cotidiana. Y que es a través de los artistas, porque no nada más es en el cine, también es en la literatura, en la pintura, en la fotografía, que nos hace ver estos espacios de una manera diferente. Nos enfoca la atención a cosas que a veces nos han pasado desapercibidas, no importa cuántas veces hayamos pasado por ahí. Entonces, el poder analizar el espacio a través del cine hace, o por lo menos a mí me ha hecho redescubrir, redefinir y repensar esos espacios que tal vez yo no los había visualizado de manera cotidiana, ¿no? Entonces, para mí, el aprender más acerca de, o el analizar la ciudad a través de las artes, sea cual sea, pues nos habla de cómo, o sea, cómo se manifiestan estos espacios, cómo lo vislumbra el ojo del artista y cómo nos los hace llegar al resto de la gente. Es como en la época, en el siglo XIX, ¿no? Cuando en la época del romanticismo, en donde vinieron muchos pintores a pintar la Ciudad de México porque les gustaba lo bucólico, lo salvaje,
y hacían sus pinturas y luego las publicaban en Europa. ¿Por qué? Porque la mirada del artista, tal vez esa riqueza de elementos, la gente que la habita de manera cotidiana no lo había visto desde esa perspectiva. Y es una dinámica que uno puede estudiar a través de la pintura y que muchos lo han hecho para interpretar y para ver paisajes del pasado. Por eso es que les decía, antes fue la pintura, incluso lo que es la cerámica. Muchas cosas que conocemos del pasado es a través del arte. Bueno, quiero aclararles que mi maestría fue de artes visuales. Y de esas artes, digamos, la que además de mostrarnos las imágenes, de mostrarnos esa mirada diferente del espacio, también nos hace una mirada diferente de la sociedad. Por ahí preguntaban, ¿cuál cree que sea la sociedad que se acerca más a la identidad mexicana, ¿no? O algo así era la pregunta. Pues yo digo que todas, porque son diferentes sociedades. El de amor a primera vista es una sociedad distinta a la de Bao, a la de güeros, porque en güeros son estudiantes. O sea, todo forma parte de este carácter de lo que es la sociedad mexicana, con todo y sus desigualdades. Entonces, yo creo que eso es la parte interesante de poder analizar el espacio, la ciudad o el espacio arquitectónico, porque no nada más es la ciudad, a través de artes como es el cine. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Está abierta, digamos, el micrófono para que puedan, digamos, participar e interactuar con nuestros invitados de honor. Bueno, yo me gustaría hacer otra pregunta, ¿no? Manuel, si nos podías responder, ¿qué ofrece a la mirada, ¿no? De la película, ¿no? De Güeros, ¿no? El hecho de que haya sido filmada en blanco y negro, ¿verdad? A diferencia de las otras películas, ¿no? Que analizas, esta fue filmada en blanco y negro, ¿no? Y eso, ¿qué opinión te merece esto, ¿no? Si le ofrece algo a la película, ¿no? Y cómo se ve esa Ciudad de México, ¿no? Ese paisaje de la Ciudad de México retratado en blanco y negro. Sí, bueno, pues un poco palabras de director, porque de hecho el director también comentaba eso en una entrevista, que quería grabar un poco en blanco y negro también para mostrarnos la Ciudad de México como normalmente no la vemos, ¿no? O sea, entonces jugar con los colores le permitía un poco esta sensación o mostrar esta otra ciudad o esta ciudad como normalmente no la vemos, ¿no? Creo que también tendría que ver un poco con esta atemporalidad, o sea, porque la película está remitiéndonos muy directamente al 99, pero solamente por momentos, o sea, porque en realidad la película no sucede en el 99, ¿no? O sea, entonces como que juega yo creo también con cierta atemporalidad y eso también creo que se consigue en parte por este blanco y negro, ¿no? O sea, justo como llevarnos un poco también un poco a ese pasado y bueno, y sobre todo mostrar la ciudad con color, sí, con colores diferentes a los que con los que normalmente vemos la ciudad, ¿no? Y bueno, ya en términos personales, pues creo que le da en muchos sentidos como otro carácter a la película. Creo que sí te puede llevar un poco, sobre todo a ciertas situaciones un poco del pasado,
también juegan mucho con eso. O sea, por ejemplo, esta cuestión del cassette en el carro. Entonces, de alguna manera, como que estos elementos te van llevando un poco hacia ese pasado, ¿no? También, hacia un pasado, o sea, no al 2014, obviamente, sino más a finales del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que todo eso sería como un poco englobado. O sea, por un lado el blanco y negro, por otro lado estos otros elementos que van apareciendo. La música, por ejemplo, la música es súper importante porque en la música aparecen algunos grupos de rock mexicano, pero como clásico. O sea, me parece que se llaman los Locos del Verso, no sé. Y bueno, hay muchas canciones que justo remiten como a un México que es un México, pues sí, un poco del pasado, ¿no? De los años 70, de los años 60. Y yo creo que ahí es donde estaría jugando como su mayor, o estaría como creando una atmósfera muy particular, ¿no? La película. Y tú, Margarita, ¿cómo vistes pues esta película, ¿no? Que destaca por esa fotografía, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Que ya no es común verla tanto en el cine actual. Pues mira, me remitió precisamente a Roma, ¿no? Que la intención del director es hacer ver que el contexto de la película está en el pasado, no en un pasado lejano, en un pasado reciente. Pero además, bueno, en fotografía, la fotografía y blanco y negro se utiliza mucho para resaltar los detalles que se perderían cuando trabajamos con color. Y además refuerza esto del contraste entre luz y sombra, que muchas veces esto es importante para la misma trama de la película. Entonces creo que el jugar con que esta película fuera en blanco y negro, pues es arriesgado, ¿no? En nuestro cine actual, porque la gente espera ver en color y quiere ver en color. Entonces, el valor de una película cuando está hecha en blanco y negro y que resalta una serie de detalles y que le llega a la gente, pues pienso que le da un mayor valor a este tipo de cine. Y yo pienso que en Güeros es eso, quiere resaltar, sobre todo porque muchas escenas son de noche. Entonces, el hacer escenas de noche a color, es difícil, por un lado, grabar, entonces lo que hacen es utilizar filtros. Y en cambio, el grabar o el tenerlo en blanco y negro, pues resalta más estos contrastes que se dan en esta temporalidad nocturna, ¿no? Entonces creo yo que desconozco si el director lo refiere, pero a mi parecer considero que es uno de los motivos por los que pudo haber optado por el blanco y negro. ¿Alguien más desea participar? Está abierto, digamos, el micrófono para que puedan, digamos, participar e interactuar con nuestros invitados, ¿no? Hacer una pregunta, ¿no? Algún comentario, ¿no? Está, digamos, abierto, ¿no? Todavía tenemos algunos minutos, ¿no? Para poder interactuar con ellos. Bueno, yo tendría otra pregunta, ¿no? Mientras se animan, ¿no? Otra pregunta, ¿no? A Manuel, ¿no? Algo que se me hizo muy particular de la película Bao es esta parte, ¿no? De la Ciudad de México que retrata, ¿no? Sobre todo, lo que se me hizo más impactante para mí es ver, ¿no? Esa ceremonia, ¿no? De tipo prehispánico, ¿no? Que se da, ¿no? En una parte de la película, ¿no? ¿Verdad? Y que retrata una parte, ¿no? De la Ciudad de México que es muy poco conocida para muchos que vivimos en ella, ¿no? ¿Verdad? Esta parte, ¿no? De por el Cerro de Iztapalapa, ¿no? Y también esta parte, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el sur de la Ciudad de México, allá en los barrios, ¿no? De Iztapalapa, que es una realidad que vive mucha gente de esa parte de la ciudad, pero que muchas veces el cine no lo ha retratado, ¿no?
con tanta énfasis, ¿no? Y es ahorita, ¿no? Donde miradas como la de Bau te ofrecen, digamos, un acercamiento y visibiliza esa parte de la Ciudad de México para muchos otros, ¿no? Habitantes de la misma. ¿Qué opinión, no, te merece al respecto, no? Ese tipo de escenas y ese tipo de entornos que retratan en la película Bau. Pues, bueno, de hecho, esa película, yo la conocí antes de empezar esa tesis y creo que, porque de hecho creo que apareció una nota de la película ya no me acuerdo en qué periódico, pero apareció en un periódico, en un diario, y entonces mencionaban mucho justo esto, o sea, como esta intención del director de mostrar esta zona de la ciudad que normalmente no se muestra y que tiene una riqueza en términos históricos muy importante, ¿no? En términos culturales también. Y me acuerdo que entonces leí eso y por eso me llamó la atención la película, ¿no? Eso fue en el 2010, me parece. La película es muy difícil de conseguir. Esa es una cuestión importante porque sí, no es una película fácil de conseguir. Y ya al momento de verla, pues creo que al momento de verla y sobre todo de empezar como a analizarla más, ¿no? O sea, la historia es una historia, pues, justo como de estos tres chicos, pero, pero ya, digamos, encontrar como estas metáforas que va metiendo un poco, donde aparece ya el lago, donde aparece esa historia, donde ya vas viendo esa relación de la historia de la propia ciudad o de ciertos fenómenos, ¿no? Que aparecen en la película, y esa historia de esa región lacustre. No sé, creo que hay muchos detalles en la película que van apareciendo y que de repente los vas conectando y que te das cuenta de que te está hablando. O sea, que la historia de los tres chicos es una metáfora para hablar de la ciudad y para hablar de la propia historia de Iztapalapa, ¿no? Ah, me parece, a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y incluso muy, muy importante que se representen estos lugares o que se representen estas historias por una cuestión de identificación, ¿no? O sea, de, de repente ver en una película pues ese lugar tan importante que como es el Cerro de Estrella, ¿no? Y que remite, como decía yo en la presentación, a esta geografía simbólica de la propia alcaldía, ¿no? O incluso de la ciudad, ¿no? Y entonces que una película haga eso, o sea, que sí que presente estos espacios, pero que al presentar estos espacios, pues que también nos está hablando de esta otra historia, ¿no? Hablando un poco de que en la ciudad obviamente convergen diferentes historias, ¿no? O sea, en la ciudad tenemos nuestra historia oficial, obviamente, que es la historia de los monumentos, es la historia que se puede contar a partir de los monumentos, pero también hay múltiples historias o múltiples memorias urbanas que están ahí, ¿no? Y que no siempre son representadas y mucho menos difundidas, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante. ¿Alguien más desea participar? Está abierto, digamos, los micrófonos para una última pregunta. Bueno, me gustaría preguntarte, Manuel, también sobre tu opinión, ¿no? Sobre cómo es retratada la cultura del skateboarding en la película Te Prometo Anarquía, ¿no? Porque es algo muy particular de esa película que te muestra la Ciudad de México a partir de la visión, ¿no? De los patinadores, ¿no? Y cómo ellos viven y se apropian de la ciudad. Entonces te muestran, digamos, sus prácticas, te muestran los lugares, ¿no? Que ellos recorren, cómo se los apropian a partir de sus andares por la patineta, ¿no? Entonces todo esto, digamos, es muy importante y muy interesante de esta película Te Prometo Anarquía, ¿no? ¿Cómo ves la importancia, ¿no? De poder retratar ese tipo de culturas, ¿no? Que son propias de la Ciudad de México. Pues aquí también es, por ejemplo, interesante
lo que mencionaba el director, que él, primera aproximación a los skates es en Costa Rica, es en San José, Costa Rica, ¿no? Y entonces está ahí y pues él sale al parque, digamos, y se empieza a llevar con los skates, pero de allá, de San José. Y entonces empieza a dar cuenta que los que realmente, si hay un grupo que realmente se puede decir que viva la ciudad, pues son estos, ¿no? O sea, porque son personajes que corren la ciudad, la recorren, van pagando por ella un poco, que se apropian de lugares específicos, pero que además se apropian de ellos durante un tiempo y luego van en busca de otros lugares, ¿no? Entonces no se están como, digamos, son movibles, van moviéndose. Entonces creo que eso también es interesante si nos trasladamos un poco a la ciudad, que ya no serían identidades fijas, ¿no? O sea, identidades fijas en un espacio, sino que son identidades que se van moviendo, ¿no? Se van moviendo en el espacio. Eh, y eso también, pues, remite, creo que a una idea muy diferente, ¿no? O sea, si normalmente pensamos la ciudad a partir de enclaves concretos, aquí más bien la ciudad la estaríamos pensando a partir de sus movimientos, ¿no? O sea, ya no es la ciudad a partir de unos puntos determinados en el espacio, sino a partir de estos trayectos que se van construyendo, ¿no? Y que además no son estáticos, sino que pues más bien se trata de procesos, ¿no? Eso me parece muy interesante en relación con la ciudad, porque ya no es la ciudad estética, ¿no? Estática, perdón. Este, quieta en el tiempo, ahí, como enclavada, ¿no? Sino sería una ciudad pues muy movible, ¿no? Muy cambiante, siempre, siempre como en este cambio continuo. Y creo que el representar la ciudad a partir de estos actores, a partir de estas dinámicas, pues justo nos da un poco esa idea, o sea, como de vivir la ciudad desde un carácter completamente diferente, ¿no? Aparte, también obviamente desde dinámicas lúdicas, ¿no? Y ya no desde dinámicas únicamente económicas o familiares, ¿no?